Ahí está uno, ¿no es cierto? Aumenta la fuerza de la bomba del corazón. ¿Cuáles serían las siguientes? La resistencia y la... Es el flujo de la resistencia y el volumen. No, pero ¿y qué hacía además? ¿Se acuerdan? Reserva Las venas que tenían, les he dicho, una reserva, ¿no es cierto? Y actúa frente además a esa reserva, ¿sí? Eso es lo que hemos dicho, por eso dice, aumenta la fuerza del corazón, provoca la contracción de esa cantidad de reserva venosa. Por eso les decía, lo que tiene una cierta ventaja la parte venosa es que además tiene una reserva, ¿no es cierto? Y cuando, ¿por qué se dice de una forma, hemos dicho, independiente de la parte arterial? Además hace esto. Cuando ven en algún momento que se pueda generar alguna disminución en el flujo, va a aumentar o estimular la bomba del corazón, va a provocar esa contracción, ¿no es cierto?, de los vasos a nivel de las venas, esa reserva para poder moverla y dar ese flujo sanguíneo, y provoca además constricción generalizada de arteriolas, o sea, nos está ayudando a mejorar la parte de la presión. Y lo que su compañera decía era, cuando hemos dicho, si en algún momento la presión arterial va a caer de una forma abrupta, ¿qué es lo que pasa? Hay un estímulo hacia dónde? Nervioso, que hace que pueda mejorar. Pero eso es por eso ya les he dicho, cuando no es una causa cuando no perdemos una gran cantidad de sangre, ¿no es cierto? Puede haber una baja de presión y nos trata de compensar. Eso es lo que quiere. En un momento dado, como que uno se sintió mal, como que se bajó la presión, pero no le hizo a que la persona pueda llegar a descompensarse de una mayor, para poder llegar, digamos, a entrar en un shock. Es que han enviado estos estímulos y ha hecho de que se equilibre esa presión arterial, ¿no es cierto? Solamente por parte de estímulos nerviosos, ¿sí? Hemos hablado de las interrelaciones en presión, flujo, resistencia. Hemos visto que depende de la diferencia tanto de impedimentos y denominados gradientes de presión en extremos y resistencias vasculares, ¿no es cierto? Hemos hablado de eso. El flujo sanguíneo, al final, que hemos dicho, es cantidad de sangre que atraviesa nuestro cuerpo. Eso es un flujo sanguíneo, ¿no? En un tiempo determinado. ¿Cuánto hemos dicho? Un flujo global en toda la circulación es que en reposo de unos 5.000 litros por minuto, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros métodos de medición del flujo sanguíneo? ¿Cuál sería el método de medición? Doppler. Para ver el flujo sanguíneo, en realidad podemos ver un eco-doppler, ¿no?, como dicen, o flujómetro ultrasónico Doppler, ¿no?, para poder ver cómo está funcionando. ¿Y cuál vendría a ser el flujo sanguíneo normal entre estos dos? La velocidad, ¿no es cierto? Porque, como dicen, el turbulento es precisamente cuando, claro, ya se encuentra con una obstrucción, ¿no es cierto?, un paso que no le está permitiendo circular normal, entonces va a ser, no se detiene, va a seguir, pero ya va a ser un cambio, ¿no es cierto?, va a generar ya ciertas alteraciones de presiones, porque está yendo, como decía, por eso hasta como que pelín, ¿no es cierto?, pero está tratando de ir en ese sentido de la circulación, pero ya no sería la misma, ¿no?, porque sería de una forma laminar, ¿no? Esas son las formas que normalmente tenemos que ver. Ahora, la presión sanguínea, hemos visto primero flujo, que en el sentido sanguíneo, parte venosa y todo. Ahora, la presión sanguínea, ¿cómo se mide? Siempre en qué? En mililitros de mercurio. Por eso decimos presión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el nanómetro de mercurio se ha usado como patrón de referencia, miren, ¿desde cuándo? Desde su invención en 1846 por Paul Seiwell. Él es el que introdujo, se podría decir, ¿no?, para poder hacer estas mediciones de presión sanguínea, ¿no?, para poder ir, bueno, el nanómetro tenemos en mercurio y es por eso de esa manera que nosotros tenemos esa medición. ¿Qué es entonces, pero la presión? ¿Qué nos está midiendo? ¿Qué es lo que nos quiere medir? Como dice ahí, la fuerza ejercida por la sangre, o no, por eso dice presión, ¿no es cierto? Presión arterial, la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de ¿qué? De la pared de un vaso, ¿no? Y ahí ya depende
mercurio, quiere decir que la fuerza ejercida es suficiente ya para empujar una columna de mercurio. ¿Qué pasaría a un paciente que su presión estuviera más bajita? Es por eso que ahí es donde ya no se puede, ¿no es cierto?, percibir esa presión arterial. ¿Qué va a hacer? No va a empujar, se necesita eso, por eso que me empuje esa columna de mercurio para que me pueda entonces después mostrar, ¿no es cierto?, cuánto de presión tiene el paciente. Lo mismo, si la presión es de 100, empujará entonces la columna hasta ¿cuánto? Hasta 100. Eso es presión. Entonces, ¿cuánto? Si les digo 120, 80, entonces esa sería la presión o no de ese paso. ¿Sí? Porque estoy midiendo su presión. Nada más, para eso es. Por eso es que cuando decimos que está muy alta, es porque está, bueno, ya pasando a alto. Pueden ser problemas de sangre, problemas de convulsiones, dependiendo. Hay problemas cardíacos, la mayoría de las personas que son hipertensos, no todos, ojo, pueden tener también problemas cardíacos, como que no. En los pacientes a un paciente con poliglobul, ¿cómo crees que está su presión? ¿Cómo estuviera su presión en un paciente con poliglobul? ¿Por qué? Porque siempre es sí, no, ¿por qué? ¿Cómo estuviera un paciente con poliglobul y su presión? Ya, ¿por qué? No, pues ahorita estoy hablando. A ver, dígame, chicos. Porque un mayor nivel de... Ya, ¿y eso qué me está generando? mayor presión. Presión. Están mis apólitos. Estamos hablando ahorita, entonces, ya les he dicho, no es venir a la clase solo para sentarnos, sino es a entender lo que estamos hablando. Si estamos diciendo lo que me está midiendo presión, es que eso es cuando no entendieron ayer, ¿no? Porque ayer hemos hablado de las resistencias que tiene que pasar. Si tengo que pasar unas resistencias, porque si yo estoy empujando algo, ¿qué estoy haciendo? Mayor fuerza, estoy haciendo mayor presión, algo que es mucho mayor, ¿no? Pero si no, esto está, digamos, si no, todos son livianos, voy a pasar sin ningún problema, no hay presión, o sea, no voy a decir si no está normal, ¿no? Entonces, eso estamos hablando. ¿Quién me mide la presión arterial? Simplemente la fuerza ejercida por la sangre. Si mi sangre va a estar más densa, de alguna manera va a tener que haber mayor presión. Entonces, los pacientes que viven, hemos dicho, que viven en lugares altos, tienden a tener presiones altas, ¿no? Por eso es que van a escuchar que decir, no, es que necesito que me vaya a un lugar más bajo por mi presión, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que disminuir esto, ¿no? Va a haber una mejor distribución, claro, ya no va a haber una tanta multiplicación de los glóbulos rojos, por tanto no va a estar tan densa esa sangre, ¿no? Entonces, es eso, nada más. Por eso estamos hablando de eso de la presión sanguínea. Ahora, lo que se dice, resistencia al flujo sanguíneo. Vamos a hablar. Unidad de resistencia es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso. Cuando decimos hay una unidad de resistencia sería eso. Pero generalmente se dice no se puede medir por medios directos. Por el contrario, la resistencia debe calcularse a partir de las determinaciones del flujo sanguíneo y de la diferencia de presión entre dos puntos del vaso, ¿o no? ¿De acuerdo? Entre dos puntos, pónganse a pensar, ¿no es cierto? Como dice. ¿Cómo sería? La resistencia, ¿cómo está mi flujo? Pero las diferencias también de presiones entre mis dos puntos del vaso. Entonces, si la diferencia de presión entre estos dos puntos es de 1 milímetro de mercurio y el flujo es de 1 ml, entonces se dice que la resistencia es de esto es unidad de resistencia periférica, abreviada, ¿no es cierto? Entonces es 1
Pero si hay un derrumbe y se caen un montón de piedras, ahí ya va a tener una cierta resistencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a tener que hacer? El flujo va a estar ahí, pero va a tener ya entonces que aumentar una fuerza, ¿sí? Eso vamos. Entonces, eso dice eso de las resistencias, dependiendo de las presiones que pueden existir en el vaso. Eso es flujo sanguíneo, nada más. Entonces, si hablamos de resistencia vascular periférica total y resistencia vascular pulmonar total, ¿qué es lo que vemos? La velocidad de mi flujo sanguíneo a través de todo el sistema circulatorio es igual a la velocidad de sangre que sería que bombea el corazón. Entonces sería igual al gasto cardíaco, ¿o no? Si estuviera disminuido ese gasto cardíaco, ¿me va a afectar? O si estuviera aumentado, también. Ya hemos dicho, tienes mi bomba que me mantiene este flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Corazón. El corazón. ¿Cierto? Y ahí ya vemos si tiene patologías cardíacas, si es un paciente que tiene algún problema valvular, qué sé yo. Entonces, por eso también, por ende, va a dar alteración del paciente. ¿Por qué creen que los pacientes, por ejemplo, son cardíacos, tienden a decir, puede ser actividades, pero como que controladas, ¿no es cierto? Porque puede llegar a descompensar. No está bien eso como para hacer un buen curso, ¿no? Lo mismo que ayer les he dicho, porque creen que cuando un paciente, por decir, ya, mala suerte, se deshidrató, ¿sí? Pero es cardíaco, ¿qué tengo que hacer? Hidratar, pero ojo con su hidratación, ¿sí? Porque ese corazón es enfermo, no lo puedo meter la cantidad de líquidos a comparación de un paciente que no tiene problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque ya maneja de esa forma ese su flujo sanguíneo. No tengo que pretender igualar a una persona, ¿no? La cantidad, por decir, nosotros hacemos requerimientos basales, ¿saben cómo se hace? Adelante un poquito, se lo van a llevar en tercero. ¿Cuánto es el requerimiento basal de una persona? Hagan una fórmula, 35 por kilo peso, siempre multipliquen eso. Esa es la cantidad de líquidos que normalmente tenemos que dar a una persona. Pero yo no puedo hacer abajo de un cubero, no puedo decir, pero daré 3.000, 2.000, 1.000, no es cierto. Entonces es por el kilo peso. Pero en pacientes cardíacos, cuando están deshidratados, por decir, a ver, si multiplico paciente de 70 kilos, 35 por 70, ¿cuánto les hace? Unos 10.000. Por 60 es 2.000. Por 70. 35 por 70. 2.450. 2.450. En una deshidratación se dice que se debe dar la mitad en las primeras 8 horas y el resto después en lo que quede. Pero en un paciente cardíaco no puedo hacer eso, ¿sí? Aunque usted me dice, pero doctora, decía, voy a ir monitorizando, ¿sí? Precisamente, como dice, la velocidad de mi flujo, entonces depende de qué, de lo que bombea mi corazón. Ese corazón ya de por sí, si es enfermo, va a bombear no lo normal. Si yo le voy a dar mucho flujo, porque recibe, puede despachar, pero ahí va a empezar a alterarse, ¿no es cierto? Porque vemos de que por eso es la bulimia, si le voy a dar demasiado, pues se me va a descompensar. Y lo mismo, si es un paciente que tiene corazón débil y ha tenido un accidente, más rápido se me puede descompensar, ¿no es cierto? Porque no es la misma bulimia que estuviera recibiendo, ¿sí? En un ser humano adulto, entonces, es aproximadamente, miren, 100 ml por segundo, ¿no es cierto? En cuanto a la velocidad de mi flujo sanguíneo. Pero la diferencia de presión entre las arterias sistémicas y las venas es de unos 100 milímetros de mercurio. Arterias y venas, ¿cierto? Estamos hablando entonces de 100 milímetros de mercurio. Por tanto, la resistencia de toda la circulación sistémica, que se denomina resistencia periférica total, es de 100 a 100, ¿no es cierto? Porque es a 1. No debe complicar eso cuando hacemos mediciones. Lo que nosotros queremos saber, ¿cómo
¿cómo va mi flujo sanguíneo? Si tengo resistencias, va a haber alteraciones. ¿Por qué sería? ¿No es cierto? Por obstrucciones, por densidad de esa sangre, por deshidrataciones. Lo mismo, como les decía, si mi presión va a estar bajita cuando un paciente está deshidratado, es porque no hay presión, ¿no es cierto? O sea, no hay un buen flujo sanguíneo, no está bien, la suficiente cantidad, ¿no? Lo mismo que la parte densa, pero el otro era la causa de una mayor densidad, ¿sí? Cuando todos los vasos sanguíneos del organismo se contraen con fuerza, la resistencia periférica, miren, puede aumentar hasta 4, hemos dicho que es el PRU. ¿Unidad de resistencia periférica? Unidad de resistencia periférica, miren cuánto aumenta, puede aumentar hasta 4 esa unidad. Y cuando se dilatan puede caer a tan solo 0,2. Miren cuánto de diferencia hay. Entonces, por eso es que, ¿por qué creen que un paciente hipertenso, ¿qué tendría que necesitar? ¿Mayor vasodilatación o mayor vasoconstricción? Vasodilatación. Para mejorar, ¿no? Dilatación. Vasodilatación. Y ahí es a ver, les voy a decir y ustedes saquen sus conclusiones. ¿Por qué pasaría que es lo que se dice? Un paciente que ha tomado bebidas alcohólicas, ¿sí? Y directamente, así, en un estado de ebriedad total, se da una ducha fría. ¿Qué va a pasar? Primero, el alcohol tiene una acción inhibitoria en la acetilcolina en el sistema nervioso periférico, así que el cuerpo netamente va a reaccionar a los estímulos externos. Con el frío los vasos sanguíneos van a construir y su presión va a aumentar y muy probablemente... Porque cuando estamos con bebidas alcohólicas están los vasos sanguíneos con vasoconstricción o vasodilatación. Vasodilatación. Están vasodilatados, ¿no ves? Entonces, ¿ustedes qué están haciendo? Un corte de circuito. No es chiste. No es chiste. O sea, a veces dicen, que va a reaccionar. No. Entonces, hay así pueden quejenar de golpe hasta un tronco. ¿No? Y pasó eso a veces con una persona que igual se fue a jugar, o así, ¿no? A jugar fútbol, pero así, ¿no? O sea, creo que no sé cuántos partidos, toda la mañana, lo que sea. Hice decir una ducha fría. No es así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Estamos hablando de cómo vasodilata o hay vasoconstricción, ¿no? Sí, muchas personas, pero si yo he hecho eso, bueno, entonces seguí tentando de agua y moriste, ¿no? Ya se ha dicho, cada quien toma sus propias decisiones. Yo nunca he sido nada de nadie, de una cosa, si lo tomas bien, si no, cada quien. Entonces eso lo que tiene que uno que ver es lo que pasa, ¿no? Pero eso no es, y claro, van a ver, o algunos que se quedan mucho tiempo, hay personas que mucho tiempo se quedaron ahí en una ducha, se pueden marear. ¿Por qué? Porque Ha vasodilatado demasiado. ¿Ha bajado esa? ¿O no? Pues yo les decía, ¿qué me conviene para un paciente hipertenso? Vasodilatación, hipertenso. En cambio, ¿por qué creen que cuando una persona, bueno, yo digo, siempre las presiones arteriales, las hipertensiones son un poco más peligrosas que las hipotensiones, no lo digo al 100%, ¿no? Pero es más fácil. Por ejemplo, si mi paciente está hipotenso, ¿qué le daría? Líquidos, tengo que aumentar. En cambio, en un hipertenso, a veces, claro, hay medicamentos, ¿no es cierto? Directamente, pero si vemos y decimos, no mejora su presión, sigue alta, ¿qué le meto? ¿Qué sería? No es tan, es un fármaco. ¿Qué me haría eliminar líquidos? ¿Diurético? Pero una persona que tenga presión alta pero podría tener, no puede eliminar. No, pues ahí ya estás arruinado, ¿no? Pero generalmente Derivados. los pacientes con problemas renales no tienen más bien hipertensión, tienen más hipotensión. Derivados.
Y por eso, ahí es donde hacemos ese equilibrio. Pero si no es difícil, si yo sé y digo, ya, presión, vasodilatación, que tengo que hacer? Aumentar o disminuir, nada más, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, en el sistema, bueno, eso es lo que hemos visto, cuánto aumenta o cuánto llega a disminuir. En el sistema pulmonar, la presión, miren, arterial media es de 16 milímetros de mercurio y la presión media en la aurícula izquierda es de 2 milímetros de mercurio. Entonces, con una diferencia neta de 14, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Por tanto, cuando el gasto cardíaco es normal, en torno a 100 ml por segundo, que hemos dicho, se calcula que la resistencia vascular pulmonar total es de 0,114, que decimos que la séptima parte que en la circulación sistémica. Es que ahí se están haciendo diferencias, ¿no es cierto?, de cuánto es en un lugar a otro, ¿no es cierto? Por eso dicen diferencias de la parte de mis presiones. Ahora, la conductancia de la sangre en un vaso es inversa a la resistencia. ¿Y qué es? La conductancia es la medición del flujo sanguíneo a través de un vaso para dar una diferencia de presión. Esta medida se expresa en milímetros por segundo por milímetro de mercurio de presión, pero también se puede expresar en litros por segundo por milímetro de mercurio. Cambios, vamos a ver lo que más vamos a ubicar. En el diámetro de un vaso cambia mucho la conductancia. ¿Por qué? Si digo diámetro, o se aumenta o se disminuye. ¿Y qué era la conductancia? Flujo detrás del vaso. Diferencias de presión, ¿no es cierto? Por eso dice vasos con diámetros de 1, 2 y 4 con la misma diferencia de presión, 100 milímetros de mercurio, los flujos son de 1, 16, 256, todos por un minuto. Lo que pasa es que nos están mostrando de que lo que estamos hablando, los diámetros nos hacen siempre cambios, ¿no es cierto? Nos van a alterar. Y esto es muy teórico, porque lo que nosotros más tenemos que saber que es vasoconstricción, vasodilatación. ¿Qué me genera disminución o no aumento? ¿No es cierto? Obstrucciones, aumento de intensidades, deshidrataciones, los mismos ejercicios, ¿no es cierto?, que nos hacen ya les he dicho, tienen un punto, ¿no es cierto?, fisiológicamente hablando, porque si haríamos ejercicios y todos nos vamos a poner mal porque se vasodilató, nadie haría ejercicios, ¿no es cierto? Simplemente es que tienen siempre una parte fisiológica y límite que nos cubre el problema, ¿no es cierto?, que va a ir pasando sin que nos descompense. Porque simplemente lo que nosotros tenemos que ver es que no tengamos ningún problema en el flujo sanguíneo, nada más. Desde partir de los 60 años sí se dice que cada vez las paredes, sí, fisiológicamente hablando, se hacen un poco quizá más duras, ¿no es cierto? Es por eso que siempre, voy a decir, cuando tenemos pacientes deshidratados, o sea, o con algún accidente de extrema edad, o sea, a partir de 60, es por eso que se los debe monitorizar más. ¿Por qué? A ver, yo lo digo. ¿Por qué piensan que un paciente, de 70 años, que haya tenido una pérdida de unos 2 litros de sangre, al inicio sus signos vitales estarían normales? Tal vez los vasos de por sí se construyen cuando pierden mucho líquido, está recompensando con esa actividad vascular. Porque ahorita he hablado. Por favor. Sus vasos también son más duros. Están, ¿qué cosa? Más bien, no se manifiestan tan fácilmente. Y no ¿por qué les doy la pregunta? Puedo decir, pero el paciente, yo no voy a decir 2 litros perdió, ¿no es cierto? Sino le voy a tomar la presión, está normal. Bueno, vamos, ¿no es cierto? Y sin embargo, va a empezar sí a descompensarse y a entrar en un shock profundo que ustedes ya no lo van a poder sacar. Si estaba normal, no. Es que ¿cuál es la teoría? Pacientes mayores de 60, ya fisiológicamente sé que eso ya está
momento dado van a ver, pero por lo menos ustedes ya me han puesto una vía líquidos, si se me está descompensando voy a ir aumentando, ¿sí? Por eso mismo, porque no esperemos de que el flujo sanguíneo ya va a ser regular, fisiológicamente hablando, ¿no es cierto? Y más la descompensación de pérdida, entonces no se le va a mostrar los signos vitales igual. Después ya, cuando ya está muy descompensado, ya va a estar peor, pero es mucho más difícil revertir ese